No cabe duda que la pandemia nos hizo reaccionar y vivimos en 5 meses lo que hubiera llevado en 5 años. Y con esta reacción, la resiliencia que todos tuvimos y la digitalización, sin duda fueron los salvavidas para las empresas. Pero ahora es momento de ajustar y preparar nuevas estrategias. ¿Qué de la transformación digital de las empresas? ¿Por qué es importante? ¿Hacia dónde vamos y cómo podemos transformarnos? Para esas preguntas y muchísimas más que nos va a dar respuesta, les presento a nuestro siguiente conferencista, Rubén Galindo. Él es CEO de Capital Tech, financiera digital que apoya el crecimiento de las empresas mexicanas. Tiene más de 20 años de experiencia en innovación y transformación digital de negocios y emprendimientos, desarrollo de soluciones financieras digitales y empresas de tecnología financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en instituciones bancarias internacionales, destacándose como director general de Suite, donde fue responsable de la apertura de la oficina en México, expansión del negocio. En HSBC Latinoamérica fungió como director regional de productos transaccionales. Bienvenido, Rubén. Cuéntanos, ¿cuáles son los pequeños pasos que las empresas debemos de dar para transformarnos digitalmente? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido también por ser parte ahora sí que de este evento tan interesante, tan importante. Entonces, bueno, ahora sí que platiquemos rápidamente de esto. Como bien decía ahorita Laura, es algo de lo más relevante que hay actualmente y esto pues en gran medida podríamos pensar que es gracias al COVID, pero realmente no, realmente es una situación que ya se estaba gestando desde años atrás, ¿no? Entonces, bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Esto justo ya lo comentó ahorita un poco Laura. Ahí nada más quisiera yo agregar que soy totalmente aficionado a los gadgets. Entonces, bueno, platicamos un poco y aquí sí quiero comenzar con algo muy importante que es que hay una gran diferencia entre transformación digital y digitalización, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar de transformación digital, pues vamos a verlo como que es una evolución en todos los sentidos de la oferta de valor de una empresa, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de ir mucho más allá, ¿no? Entonces, digitalización básicamente es únicamente eficientar esa operación. Entonces, con esto podemos hacer una gran separación entre que digitalización es algo que ya venía desde hace muchos años y bueno, podemos hablar de hace 20, 30 años, bueno, mi experiencia nada más es de los últimos 20 y tantos años, que realmente siempre ha habido cosas nuevas en el mercado, pues sistemas nuevos, situaciones nuevas, que en este caso pues es mucho más sencillo porque es digital, ¿no? Es cómo hacemos algo que antiguamente se hacía de manera manual o se hacía a través de otras instituciones, otras empresas, consultores o demás, ahora lo puedo hacer de una manera digital. Ahora, pero realmente la digitalización en lo que me ayuda es a ser mucho más eficiente. Cuando una transformación digital va mucho más allá, ¿no? Lo hemos estado viviendo fuertemente en muchas situaciones actualmente, que es, pues no únicamente quiero ser eficiente, sino también quiero llevar mi negocio a el siguiente nivel o a los siguientes 2 o 3 niveles hacia adelante. Entonces, eso es justamente, o había venido siendo una tendencia muy interesante. La industria donde yo vengo, que es la industria financiera, particularmente es una industria en donde actualmente hemos vivido los últimos 6, 7 años con todo el tema, toda la oleada de nuevas fintechs, en las cuales pues cada vez más la tendencia es esa disrupción, esa transformación digital. Ahora, ¿pero qué pasó con la pandemia? Con la pandemia, de repente nos dimos cuenta que la realidad con la que estábamos acostumbrados a ir y buscar a nuestro cliente o ir y atender a nuestro cliente en muchos casos, pues de repente llegó a su fin y es inexistente. Entonces, en ese momento es cuando nos estamos dando cuenta de que esta tendencia de la transformación digital, pues ya no es una alternativa, es básicamente una necesidad. Dependiendo de la industria, esa necesidad es para continuar siendo competitivos, pero en otras industrias ya no solamente es para continuar siendo competitivos, sino para sobrevivir. Entonces, esos son puntos muy importantes. Ahora, cuando estamos hablando de los beneficios de una transformación digital, voy a marcarlos aquí con mi cursor, si me dan un segundo. A ver, los principales que todo el mundo nos sabemos que son prácticamente de teoría,
Reducimos los costos, sí, definitivo. Mejoramos la comunicación interna, ahora ya todo es mucho más fácil vía medios digitales. El posicionamiento externo totalmente, empezamos a utilizar las redes sociales, otros tantos medios allá afuera que son más eficientes y menos costosos. Y pues claro que disminuye los procesos operativos. Ahora, pero esos son los básicos. Cuando empezamos a ir al siguiente nivel, es cuando empezamos a ver que estamos generando oportunidades de expansión del mercado. El mercado en donde estamos podemos justamente ir más allá. Hay un libro muy bueno que es el libro de Blue Ocean Strategy, o la estrategia del océano azul, que justo habla acerca de esto, ¿no? Tú estás comprimido aquí, todo el mundo nos estamos peleando ahora sí que por este espacio, cuando existe todo un océano azul de posibilidades afuera. Cuando haces una transformación digital es mucho más fácil llegar a eso. Mejoras la productividad, pero también aumentas la eficiencia. Entonces empiezas a generar la palabra mágica, mayor rentabilidad. Mejora la experiencia del cliente. ¿Por qué? Simple y sencillamente es mucho más fácil a través de medios digitales, inclusive cuando es a través de personas, que es muy importante olvidar que una transformación digital no significa eliminar todo el uso de personas, no, ya le puedo dar mejores herramientas a mi capital trabajo, perdón, a mi capital humano, justamente para poder generar una mejor experiencia al cliente. Y si nos vamos al tercer nivel, aquí pusimos dos ejemplos muy interesantes, nuevas oportunidades de negocio y aumenta la capacidad de análisis. Y esto, la capacidad de análisis, es algo que vamos a empezar a ver cada vez más. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me voy a quedar un poquito con esto, la capacidad de análisis para más adelante. ¿Qué está sucediendo en México? 64% de los CEOs en México se están inclinando por la inversión en tecnologías disruptivas. O sea, ya ni siquiera es tecnologías o tecnologías digitales, no, son tecnologías disruptivas, precisamente porque lo que necesitamos es agilizar y mejorar la resiliencia de las organizaciones. Entonces, ¿qué sucede? En la gran mayoría de las industrias estamos justamente en una situación en la cual ya tenemos hoy, pues, un poco más de un año, prácticamente ya casi los 13 meses, en los cuales estamos laborando desde casa, trabajo remoto o en esquemas híbridos. Entonces, definitivo, esas tecnologías son las que nos pueden aportar esta nueva generación de calidad de cultura de trabajo. 70% de las empresas invirtieron en transformación digital debido a la pandemia. Esto es un dato muy, muy importante. ¿Por qué? Nosotros veníamos calculando una transformación digital, vamos a decirlo, gradual, de 2015 a 2020, después de 2020 poco a poco, año con año. Llega la pandemia y básicamente logramos dar un salto cuántico de 4 o 5 años hacia adelante durante un solo año. Y esto justamente es por la cantidad de inversión que se dio en esta pandemia. Entonces, aquí es algo muy relevante porque lo que nosotros hubiéramos esperado o que hubiéramos tenido, vamos a llamarle la paciencia, la adaptabilidad y la madurez necesaria para dentro de 5 años, lo tenemos hoy. Hoy tenemos justamente empresas enormes como un Amazon, por ejemplo, por solo decir un ejemplo, o como un Tesla o como varios más, que invirtieron muchísimo, hoy están aquí tocándonos nuestras puertas y nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente, y capacidad no solamente significa capacidad en términos tecnológicos, sino capacidad mental y de reflexionamiento para poder justamente entender todos estos cambios y adaptarnos lo más rápido posible. Y bueno, obviamente los que se han logrado justamente adaptar, y aquí es donde entramos en el tema de los datos, las pymes han sido las que más rápido se han adaptado. Por supuesto, son más pequeñas, somos más pequeñas, podemos ser más flexibles y más adaptables. Pero entonces hemos empezado a tomar decisiones mucho más rápido. Casi el 90% de las empresas toman las decisiones más rápido ahora con las capacidades digitales. Hay mucho ahorro monetario y bueno, cada vez somos más productivos. Ahora vamos a platicar rápidamente acerca de estos pasos para abordar una efectiva transformación digital. Ahora, y hasta aquí, si alguien todavía tiene la duda de por qué es una transformación digital, me parece que es muy importante el estar enterados de la ciencia de datos. ¿A qué me refiero con esto? En este último año se han generado más datos de los que se iban a generar en los siguientes 3 años. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Es, ¿qué hago con toda esta data? ¿De qué me sirve? Porque número uno, la tengo que capturar. ¿Para qué la tengo que capturar? Para 3 razones. Número uno, para saber qué es lo que quiere mi cliente.
Número 2, para entender mi negocio en qué situación está, ya sea financiera, de eficiencia, etcétera, etcétera. Y tercero, cómo está la competencia del mercado. Entonces, con esas tres, justamente, yo puedo interpretar muchos datos. Ahora, la situación es que cada vez hay más datos allá afuera y con esos datos se pueden tomar decisiones que pueden ser increíbles para incrementar la posición de una empresa, para incrementar la rentabilidad y los ingresos de la empresa, o bien tomar decisiones erróneas y tener un problema bastante grave financiero o de capital humano después. Entonces, realmente son algunas de las razones. Platiquemos un poco de estos 6 pasos. Vamos a entrar a detalle: diagnóstico de la realidad, planeación estratégica, tendencias tecnológicas, liderazgo, gestión, comunicación, marketing digital, implementación y monitoreo de desempeño. Entonces, vamos uno por uno. Lo primero, diagnostiquemos la realidad del negocio. Suena muy bonito, suena a consultores, pero la verdad lo más interesante es hagamos un examen de autoconciencia. Hagamos una reflexión justamente de cuál es la situación real del negocio desde un punto de vista no tanto optimista ni pesimista, sino lo más neutro posible, e identifiquemos justamente las unidades de negocio, cómo están, cuáles son las innovaciones que se pueden dar, cuál es la madurez digital de la empresa y cuáles son los datos que estamos tomando para tomar decisiones. Ahora, algo aquí muy importante sería, de entrada, no todas las unidades de negocio necesitan ser o obligatoriamente se tienen que transformar digitalmente. Lamentablemente, cuando se empieza un proceso así de transformación digital, pues queremos agarrar y hacer todo de golpe. Y hay situaciones que se vuelven justamente, vamos a decirlo, gastos equivocados, ¿no? O ahorros mal entendidos también se le llama. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo una unidad de negocio que es mayoritariamente manual, pues realmente podría ser que el gasto de digitalizar o hacer esa transformación me salga mucho más caro que dejarla como está. Entonces, sí es bien importante hacer esto precisamente porque de lo contrario podemos tomar algo que funciona perfectamente bien y por el énfasis o el ánimo de estar digitalizando las cosas, podemos caer en una situación en la cual nos pueda afectar el ingreso, la rentabilidad y a las personas. Entonces, pero es muy importante hacer este diagnóstico primero. Hasta aquí no estamos haciendo absolutamente nada, estamos haciendo un diagnóstico. Segundo es, pues planeemos justamente esa transformación. ¿Cuál es el modelo de negocio digital? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy haciendo está bien? ¿Cómo voy a estar hablando con el cliente? ¿Cuáles son los mercados que estoy empujando? ¿Cuál es la viabilidad, las iniciativas, etcétera, etcétera? Ahora, aquí hay algo muy interesante, vamos a decirlo ya en este momento, que es cuando estoy haciendo esta planeación estratégica, siempre tengo que estar claro de si voy a hacer una digitalización nada más o me voy a ir por la, como dicen en Estados Unidos, ¿no? De whole enchilada y voy a hacer absolutamente toda la transformación. Entonces sí tenemos que tener esa claridad porque es un camino que no tiene regreso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una muy buena planeación, porque si no, de lo contrario, pues pasa justamente a ser de que estoy volando un avión de hélices y le quiero poner turbinas en medio vuelo. ¿Es algo lograble? Sí, pero es algo que se tiene que hacer con mucha conciencia y mucho cuidado. Tercero es, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que existen? En este momento, seguramente, dependiendo de la industria que están, pero mayoritariamente están recibiendo una gran cantidad de información, estilo APIs, software as a service, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, por decir algunas. Todas esas son tecnologías genéricas que nos pueden apoyar de cierta manera. Y ahí no dije absolutamente ninguna que tenga que ver, por ejemplo, en este caso, con temas financieros. Entonces, tenemos que entender todo eso que está sucediendo un poco. No tenemos que ser expertos, para eso justamente hay muchas personas expertas allá afuera, pero lo más importante sí es saber cuáles son las tendencias tecnológicas que hay allá afuera. Porque dependiendo cuál sea nuestro perfil, pues podemos empezar a hablar de una manera muy tecnológica o bien
podemos buscar justamente cuál es la tendencia de los nuevos modelos de negocio. Entonces, aquí con esto es muy interesante porque la transformación que hagamos es para poner las bases de esa nueva estrategia de negocio o ese nuevo modelo de negocio que estemos buscando poner y cuáles serían justamente las tecnologías que pues por ahí se están empezando a definir que a lo mejor a mí me podrían venir a apoyar, ¿no? Entonces es muy importante esto. Hay una enorme ventaja en este momento, ahora sí que hay una enorme ventaja en este momento en el mercado, que es que las tecnologías han bajado de costo radicalmente. Entonces, hoy por hoy uno puede adquirir en renta de manera mensual, por una módica cantidad, un sistema que hace 3 años hubieran tenido que implementar. Y aquí estoy hablando de sistemas que hubieran costado en el orden de los 100 o 200 mil dólares de implementación y 8 meses de implementación. Hoy día yo los puedo implementar en un mes con una renta de apenas algunos pocos cientos de dólares, a lo mucho, 100, 200 dólares al mes. Entonces, es algo bastante interesante lo que está sucediendo en este instante. Tercero, entender justamente la transformación. La transformación verdadera no es digital, es cultural. Y eso es algo de lo más relevante. ¿Por qué? Yo puedo traer consultores, puedo hacer el análisis, puedo saber justamente cuál es el modelo de negocio y cuál es la tecnología a la cual le voy a invertir. Sin embargo, si yo no tengo al capital humano y no tengo a la cultura necesaria, lo que sea que yo invierta no va a funcionar. Entonces, necesitamos justamente identificar qué personas son esos habilitadores que van a apoyar. Necesito identificar cuáles son las capacidades digitales que la organización tiene que tener. ¿Por qué? Cuando yo de repente invierto y empiezo justamente a interconectar mis sistemas básicos de la empresa hacia las APIs y llega un equipo de desarrollo externo que estás contratando y te empiezan a hablar en sprints, pues básicamente casi nadie va a saber lo que es un sprint. O de repente te hablan de metodologías agile o te hablan del Scrum, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un nuevo idioma que muchos pensarían que es como los millennials o como TikTok o lo que sea. Al final del día es un nuevo idioma en el cual la mayor parte de los procesos de las empresas se tienen que tender a basar. ¿Por qué? Porque es la manera justamente de empezar a hacer prueba y error lo más rápido posible, invertir lo menos posible, pero al mismo tiempo invertir. Y aquí es algo bien interesante porque en esto tenemos que tener una gran claridad de la diferencia de lo digital a lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Yo hago un business case que me tienen que aprobar en mi equipo directivo, en mi board o quien sea, y en base a eso que me tardé 2, 3, 4, 5 meses según el tamaño de la organización, en base a eso me lo autorizan. A lo mejor me lo autorizan para este año, a lo mejor el presupuesto se va hasta el siguiente año. Eso ya en el mundo digital y en el mundo actual no existe, no funciona. Es anticuado y nos va a restar valor. Aquí lo que tenemos justamente es trazar un camino y empezar justamente a analizar y a implementar cosas cada 15 días. Cada 15 días hago algo, lo pruebo, funciona, no funciona, no funciona, next, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, de esa manera, muchos pensarían, oye, es como un tren desbocado. No, realmente no es un tren desbocado porque yo planté las vías hacia donde voy. Entonces, todo esto es un mindset en el cual necesitamos justamente tener al mejor capital humano y darnos cuenta de cómo vamos a hacer esta transformación de cultura. La comunicación es básica, definitivo, como en cualquier situación de una empresa. Sin embargo, aquí es muy importante la comunicación tanto en persona a persona en los casos que se pueda, como física, verbal, no verbal y digital. Y toda esta comunicación obviamente tiene que estar perfectamente bien alineada con la comunicación externa, es decir, con el marketing digital. Aquí es cuando vamos a empezar a hablar de cómo de que voy a imprimir algo para entregar, cómo es que voy a hacer un teaser, cómo voy a hacer cosas físicas. Ya no las voy a hacer.
Ya estoy hablando de que estoy en un medio digital totalmente. Entonces, cuando yo estoy haciendo una transformación digital, es altamente probable que cambie la manera de que antes yo iba y visitaba a mis clientes y tocaba en su puerta, a que ahora voy y visito a los clientes y les toco en su puerta, pero de manera digital. Estoy tocando justamente vía sus redes sociales, vía sus publicaciones, vía su historial de qué es lo que hacen cada día en la mañana. Entonces, y todo esto es cuando cambia justamente, porque lejos de amarrarme las manos, me desamarra las manos al potencial tan grande que existe en el tema digital. Entonces, esto es algo muy relevante. Y ya justamente cerramos con el último paso, que es la implementación y monitoreo del desempeño. Y aquí es donde tenemos justamente que tener la decisión. Y eso es así como la decisión, letras grandes, capitales enormes, precisamente porque se tiene que tomar una decisión muy relevante, que es muy parecida en una manera más, vamos a llamarle coloquial, una manera más mundana. Voy a renovar mi casa que tengo hoy, o sea, la voy a, ¿cómo es esto? ¿La voy a remodelar o voy a comprar una casa nueva? Y esta disyuntiva es muy interesante precisamente porque si remodelo donde estoy, pues tengo que tener claridad que me gusta donde estoy, entonces conozco muchas cosas, sin embargo, pues tiene un costo, tiene una molestia, tiene ciertas cuestiones que tengo que estar muy claro de que van a suceder. Ahora bien, si compro algo nuevo o diseño algo nuevo desde cero, pues también tengo que tener cuidado en los errores ocultos, en lo que va a pasar con varias situaciones, en lo que me adapto justamente al cambio. Pero esta es una decisión muy relevante en la cual cuando se llega a este paso, justamente tenemos que tomar esa decisión. Si remodelo, es simple y sencillamente algo que es un camino que no tiene regreso, o si compro algo nuevo o hago algo nuevo desde cero, también puede funcionar. Entonces, bueno, sí tienen que tomar la decisión de implementar y estar monitoreando el desempeño. Eso es súper relevante. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar justamente en una transformación digital? Tres cosas muy, muy claras. La experiencia del usuario. Cuidado. Muchas veces se llamaba UX, User Experience, pero también existe el EX, Employee Experience. Entonces, aquí el usuario es tanto el interno como el externo. Tenemos que tener siempre claridad de cuál es la experiencia del usuario. No porque en papel se vea bien, significa que lo que pongamos en la pantalla es lo correcto o lo ideal. Segundo tema, justamente la transformación, en este caso cultural o laboral, es si estoy teniendo una empresa que naturalmente ahora va a ser digital, ¿para qué necesito tener una oficina? ¿O para qué necesito tener oficinas físicas tan grandes? ¿O por qué necesito tener un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 9 de la mañana a 6 de la tarde? No lo sé. Entonces, tenemos que también aprender a entender cuál es el idioma de todas estas personas de innovación, de tecnología, de desarrollo de software, etcétera, etcétera, en los cuales pues la gran mayoría trabajan horarios muy distintos a los que estamos nosotros comúnmente actualizados, ¿no? Y por último, y este es un caso súper relevante, la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo que debido a la pandemia incrementó, vamos a decir, tanto su inversión, pero los riesgos de ciberseguridad de manera impresionante. Simple y sencillamente porque como hoy estamos sentados en un lugar físico del cual no estamos saliendo, pues básicamente tenemos una situación complicada en la cual justamente los hackers pueden hacer uso de nuestras credenciales sin que nosotros nos demos cuenta tanto. Entonces, la inversión en ciberseguridad tiene que ser algo permanente, sea digitalización o sea transformación digital. Y bueno, ya únicamente para terminar, platicarles un poco del caso Capital Tech, en el cual pues justamente yo soy parte de. Yo llegué a esta empresa hace 3 años. Esta empresa era una financiera súper tradicional, literal como muchas hay todavía allá afuera de trajes, ¿cómo se llama? Traje oscuro, camisa blanca y corbata roja. Entonces, cuando yo llego, realmente me doy cuenta pues, que era una financiera que tiene un gran potencial hacia las pymes, pero que sin embargo, pues traía mucha carga y mucho lastre justamente de ese tradicionalismo que manejaba, ¿no?
Entonces, desde 2018 empezamos la transformación digital. Aquí sí les puedo decir que fue un avión con turbohélices y cómo le cambiamos las turbinas en pleno vuelo, ahora sí que con todos los riesgos de estrellarse, pero sin embargo se logró. Hoy actualmente justamente tenemos 30 herramientas tecnológicas, algunas propietarias, otras no. Eso es algo muy importante. No todo lo tenemos que hacer en conjunto, pero no todo lo tenemos que hacer nosotros. Podemos justamente adquirir y rentar herramientas. Entonces hoy día manejamos 30 herramientas tecnológicas y ya el 83% de nuestros clientes utilizan nuestros servicios digitales. Ese es un muy buen ejemplo que podemos darle. Gracias a la pandemia se consiguió que el público, que el mercado, que los clientes tuvieran mucho mayor afinidad a la parte digital que otros. Un ejemplo, nosotros, la firma del contrato de crédito, al final del día damos crédito justamente a las pymes. El contrato de crédito, nosotros desde principios del 2019 ya tenemos implementada una firma digital. Lamentablemente los clientes era algo que todavía como que no les fascinaba, no les llamaba la atención, les costaba trabajo aceptar. Gracias a la pandemia hoy día tenemos 98% de los clientes que firman de manera digital. Entonces, realmente la pandemia nos ha traído muchas cosas, lamentablemente bastantes muertes, bastante afectación económica. Sin embargo, en el tema digital ha sido algo bastante positivo. Ahora nosotros tenemos una cultura totalmente trabajo desde casa. Desde hace 13 meses justamente estamos laborando desde nuestros domicilios. Tenemos una oficina, sí, mucho más pequeña porque por regulación tengo que tener una oficina. Sin embargo, esa oficina las personas pueden ir en el momento que quieran de una manera totalmente optativa, opcional, cuando ellos así mismo lo necesiten, pero realmente no es obligatorio. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es lo que ha sucedido también? Nosotros pues pasamos hacia una cultura digital. Sin embargo, ahora con la pandemia tenemos que estar haciendo también ciertos ajustes dentro de la misma cultura de la gente para que la gente ahora se sienta aún parte de la empresa, a pesar de no tener una oficina real, a pesar de no tener un lugar de trabajo, a pesar de muchas otras cosas, ¿no? Y esto sí es algo muy importante, siempre tenemos que estarnos adaptando. Y bueno, antes de pasar ya a preguntas y respuestas, esto es algo muy importante que tienen que tener todos en cuenta, clarísimo, que es la transformación digital es un camino que nunca termina. Por más que marcamos ahí en el punto número 6 de que hay que tener el plan y implementarlo, y a lo mejor el plan dice que son, no sé, 12 meses, 18 meses, 24 meses, 6 meses, depende. Al final, como la tecnología es algo que nunca deja de evolucionar, en el momento que estamos, que estamos arriba de este tren digital, pues también nosotros tenemos que estar muy claros de que conforme las tecnologías vayan avanzando, los clientes van avanzando y nosotros, nuestros productos y servicios, tienen que ir evolucionando de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí están mis contactos. Creo que hay algunas preguntas aquí en el chat. Sí, Rubén. Muchísimas gracias y sigan a Rubén en sus redes sociales porque es muy activo y nos va a estar dando muchos tips que seguramente les va a interesar. Nos queda claro que medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios y la transformación digital era para ayer, así que es muy necesario que tengamos que empezar desde ya. Te voy a compartir las preguntas. La primera es, ¿la transformación digital es para todas las empresas de cualquier rubro o hay algún sector que no tiene que preocuparse por implementarla? En mi opinión muy personal, es para todas las empresas. De hecho, en este momento, ahorita estoy aquí en Mazatlán en un congreso justamente de la Asociación de Sofomes. El día de ayer estaba platicando con Sofomes que están especializadas en en la agroindustria, ¿no? Y uno pensaría, oye, pues es que el tema digital en la agroindustria, ¿qué tiene que ver, no? Simple y sencillamente el tema de la ciencia de datos, la cantidad justamente de datos que se están recopilando por parte de todos los medios de agricultura y eso cómo se convierte en variables matemáticas, en modelos y de esa manera uno puede accesar a crédito mucho más fácil o no. Digo, por decir un ejemplo tan burdo, ¿no? La verdad es que no hay absolutamente ninguna industria que está eximida de esto. Sí es importante tener claridad que hay algunas
que pueden optar por tener una transformación más paulatina, precisamente más un tema de digitalización, y aún así sobrevivir. Sin embargo, existen otras, como yo mencionaba en el caso de la mía, que es la industria financiera, en el cual está muy claro que, y los mismos bancos enormes lo están demostrando, ¿no? Si no se hacen parte de, no va a funcionar. Pero bueno. La segunda es, ¿cuál debería de ser la primera área de una empresa en iniciar su transformación digital? Esa es una muy buena pregunta. Va a depender de cuál es el core de la empresa, cuál es el valor agregado de la empresa. ¿Por qué? Porque si el valor agregado de la empresa, vamos a decir que es una empresa de manufactura, pues a lo mejor no quiero comenzar por ahí, precisamente porque pues, es los huevos de la gallina de oro, ¿no? Así decirlo. Porque no tengo un problema, entonces tendré que empezar por la parte de la cultura primero. Ahora bien, pero si yo tengo un problema en la parte justamente de manufactura, pues probablemente tenga que empezar por ahí. Entonces, generalmente lo idóneo es comenzar por lo que, vamos a decir, en donde yo ya tengo identificado un área de oportunidad. Y aquí empieza justamente dentro de este examen de reflexión y autoconciencia, de darnos cuenta en dónde es donde yo sé perfectamente bien que me duele el hombro, que me duele el codo, que me duele el dedo. O sea, yo sé por dónde es donde hay algo que me está haciendo falta. Entonces, particularmente, yo sí recomendaría empezar por la parte cultural. Ahora, aquí no significa, oye, invierte en digital a cultura, no. Sí es importante empezar por la parte cultural de la empresa, porque si no, de lo contrario, en el momento que empiezo a hablar de sprints, de Scrum, de metodología Agile o ágil, todo eso, y al mismo tiempo tengo una cultura en la cual pues tengo una cultura de juntitis exagerada o tengo una cultura todavía muy tradicional, muy formal, pues es poco probable que las personas se atrevan justamente a pasar ese nivel. Entonces, no es tanto un área como tal, pero sí es muy importante el empujar justamente hacia la cultura. Perfecto. Que va de La la mano con la tercera pregunta. siguiente. ¿Cómo promover la transformación digital en empresas que se resisten al cambio? Pues me parece que es una pregunta de change management, o sea, de gestión del cambio total y básica. No pienso que tenga que ver particularmente con el tema de transformación digital. ¿Por qué? Porque todas las empresas, o bueno, hay personas que se resisten al cambio de manera natural. Puede ser por su experiencia, por su manera de ser, por muchas cuestiones. Y yo lo que haría es que al final del día se tiene que abordar de la misma manera que así que con un tema de gestión de cambio de change management. Es muy importante siempre identificar cuáles son los que te apoyan, cuáles son tus detractores y cuáles son los que están en medio, ¿no? Entonces, los que te apoyan, definitivo, los tienes que empujar, que justamente ese apoyo se vea. Los que estás en medio los tienes que convencer y los que son tus detractores, pues definitivo tienes que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, sí es algo muy relevante verlo desde el punto de vista de gestión del cambio, change management, pero siempre se puede convencer a las áreas en el momento que tú los pones sobre la mesa las cuestiones positivas a las que van a llevar. Pero bueno, siempre hay detractores y eso sí se tienen que tomar en cuenta y manejar de otras maneras. Perfecto. Hola, ¿cómo sugieres debe ser el diferenciador en el proceso de venta o prospección virtual, haciendo referencia a qué hora todos tocan la puerta por medios digitales? A ver, déjame nada más identificar esto. Aquí algo bien interesante. Hay un libro excelente, no recuerdo en este momento el nombre del autor, que habla justamente bueno, vamos a decirlo de esta manera, The First Implant, si mal no recuerdo. Es un libro estilo Inception. Y aquí algo muy interesante, lo que habla este libro, es de cómo en la mente del ser humano
se queda plasmada la primera interacción en cualquier suceso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando una persona está haciendo una prospección, vamos a decir, está haciendo una venta, si empieza por una llamada telefónica, en mi mente yo me quedo con la idea de que esta empresa es la de las llamadas telefónicas. Si la empresa lo hace vía digital, en ese momento, aunque después los mismos procesos se vuelvan personalizados, se vuelvan de llamada telefónica, se vuelvan inclusive de una reunión física, yo me quedo justamente, perdón, first impression, me quedo justamente con esa primera impresión de que fue algo de manera digital. Entonces, aquí lo más importante es, número uno, sí entrar por ese medio digital, pero con una muy buena, como una de las mejores prácticas que hemos visto allá afuera es, siempre hay alguien, ahora sí que siempre está el Big Brother viendo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el caso de compra-venta, de compra de servicios, vamos a pensar en un Amazon o en cualquier otro, cuando yo estoy comprando, siempre hay alguien ahí que me puede apoyar. Muchas veces ya es algo que puede ser algo ya automatizado como un chatbot, pero también siempre hay alguien que yo le puedo dar clic ahí en el icono del chat o de WhatsApp y alguien me puede apoyar. Entonces, ese es uno de los primeros diferenciadores. ¿Por qué? No todos somos iguales. Hay personas que nos gusta resolverlo todo a través del celular. Hay otras personas que nos gusta resolverlo a través del celular, pero hablando por teléfono. Entonces tenemos que entender que no todos somos iguales y que no todos vamos a querer el mismo trato. Entonces lo idóneo es tener esa empatía e identificar rápidamente cuál es el estilo de la persona que está del otro lado de la pantalla. Eso es lo más relevante. ¿Cómo se puede hacer esto? A través justamente de datos. O sea, a través de cómo, por ejemplo, algo muy burdo es cuando una persona te está llenando un formulario, pues tú puedes estar identificando qué tanto tiempo se está tardando en llenar cada siguiente campo. Entonces, si se está tardando demasiado tiempo, te puede generar las alertas en automático para que tú te comuniques por teléfono. O vamos a pensar en un formulario de varios pasos. Si el cliente llegó al tercer paso, bueno, pero no es cliente todavía, el prospecto llegó al tercer paso, pero no ha pasado el cuarto, inmediatamente es una bandera de alerta, levanto el teléfono y ya sea que se le mande un WhatsApp en automático o se le marca al cliente, al prospecto para decirle en qué te puedo ayudar. Entonces, me parece que eso es algo muy importante. Otro punto también ahí que se está empezando a dar es la diferencia entre la proactividad y la reactividad. ¿A qué voy? Hoy día hay muchísimos, lo que antes eran los mailing lists, ahora pues es a través de las redes sociales, que te llegan una gran cantidad de propuestas. Entonces esa es la parte proactiva. Pero sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que lo más relevante es la parte reactiva. En el momento que el cliente te busca, no estamos justamente tan preparados para hacerlo. Entonces, bueno, esa empatía, ese entendimiento de que cada uno de los prospectos tiene un estilo diferente y que inclusive el mismo prospecto, dependiendo del pie con el que se despertó ese día, puede tener un estilo diferente ese día, ¿no? Muchas gracias. Ya nada más nos falta una pregunta. Para implementar la transformación digital, ¿necesitas crear un nuevo departamento que la lleve a cabo? Esa es una excelente pregunta, la verdad. Permítame. No necesariamente. La verdad de las cosas, no necesariamente. Sí es muy útil. La verdad es que es muy útil tener un área que lo haga, sí, desde el punto de vista de la gestión directiva. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? Los pros es que tienes una sola persona que ahora sí que le reporta al equipo directivo acerca del tema de transformación digital. Los contras es que se vuelve un área naturalmente odiada por los demás si no fue hecho una gestión del cambio correcta. Es un área que también pudiera empezarse a ver como el área favorita. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Lo idóneo, la verdad, es dentro de una transformación digital también se debe de buscar implementar nuevas técnicas de gestión.
más modernas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando tenemos una gestión matricial, que es muy vista y muy común en empresas, en corporativos grandes, pero es poco común en corporativos medianos, pequeños o en pymes. Sin embargo, puede funcionar, que es decir, pongo una cabeza de innovación o transformación digital, o sea, pongo un champion pongo una cabeza y pongo distintos champions en cada una de las áreas. Entonces, de esa manera, tienen un reporte matricial y estos champions en cada una de las áreas se vuelven justamente los innovadores, es decir, los que traen los portaestandartes de esta transformación digital. Eso sería lo idóneo de hacer. También tiene sus contras de que es, pues dependiendo del tamaño de la organización, esos champions que tienes, pues muchas veces pues no tienen la capacidad, o más bien, perdón, la experiencia para este tipo de reportes matriciales porque no saben a quién, ahora sí que quién es el jefe, a quién le reporta, ¿no? Pero al final del día, yo pienso que iniciar con una persona sí es muy relevante, es muy importante, pero después el equipo debe de venir de todas las áreas. Ya si las personas de todas las áreas se siguen quedando en cada una de esas áreas o se pasan a un equipo adicional, eso ya depende de cada empresa. Perfecto, pues creo que ya con eso terminamos. Muchísimas gracias por tu participación, muy interesante, y que te vaya muy bien en tu próxima conferencia. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, aquí les dejo mis datos por cualquier duda o pregunta. Con todo gusto me pueden contactar. Me tarda un poco en contestar, pero siempre contesto. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Y bueno, felicidades por estos 3 primeros años de Relin también. Muchísimas gracias, Rubén.